Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos. Y para mí un privilegio y un gozo el poder dirigirme nuevamente a ustedes a través de este medio. Y vamos a hacer la reflexión del Santo Evangelio de este día, que estará tomado en San Mateo, capítulo 15, del versículo 21 al 28. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: No se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, vamos a compartir un poquito la reflexión de este Santo Evangelio que el Señor nos regala en este día. Y vemos cómo el Señor nos enseña, nos muestra dos características muy importantes en este Santo Evangelio, como es la fe y como es la misericordia de Dios. De las partes muy importantes que vamos a resaltar de este Santo Evangelio era la fe de esa mujer cananea. La fe de esa mujer, de que sabía que al aferrarse a nuestro Señor Jesucristo, ella obtendría la sanación de su hija. Porque vemos que dice que ella clamaba la misericordia de Dios para su hija. Así que vemos cómo con la fe que el Señor mismo Jesucristo le dice: mujer, qué grande es tu fe. Cómo a pesar de que el Señor Jesucristo la rechazó 2 veces, ella insistió. A pesar de que el Señor Jesucristo no la escuchaba, o la escuchaba pero no quería atenderla. Vemos que hasta los apóstoles le dicen: Señor, atiéndela, mira cómo grita. Pero dice el Señor en su palabra de que cuando le dice: no he venido sino por las ovejas perdidas de Israel. Allí en esas primeras palabras el Señor Jesucristo empieza a mostrar su misericordia. Porque si leemos un poco más adelante, cuando le dice el Señor Jesucristo unas palabras muy fuertes a esta mujer, y le dice: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. En esta parte el Señor Jesucristo estaba hablando claro de que Él no había venido por ninguna otra persona que no fuera de Israel. No había venido por ninguna otra
por ninguna otra ciudad. Y es que este era un plan de Dios. Nuestro Padre Celestial envía a su Hijo para ser el Salvador de Israel. Pero dice en la misma Escritura, nos está hablando que dice que vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron. Así es de que allí es donde se muestra la misericordia de Dios Padre. Porque quizás no le pareció justo venir a salvar solo a la ciudad de Israel, sino que se amplió, se abrió la misericordia de Dios, donde pudimos entrar todos a ese mismo privilegio que el Señor Jesucristo lo da, que es la salvación, que es la vida eterna. Porque aquí comienza, dice que era una mujer cananea, estaba fuera de los límites de Jerusalén. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo le dice ya después: mujer, qué grande es tu fe. Esas son palabras muy importantes de nuestro Señor Jesucristo. Porque si vemos, mis queridos hermanos, nosotros estamos en esa misma línea de esa mujer. No somos de Israel, pero somos pueblo de Dios. El Señor Jesucristo los compró a precio de sangre. Cuando vemos que, si vamos un poco más atrás en este evangelio, vemos de que el Señor Jesucristo venía por solo el pueblo de Israel. Es muy importante recalcar esto. Pero cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, a Dios Padre se le pareció bien dar la salvación gratuita a todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros para podernos dar la vida eterna. Así es que, mi querido hermano, en estos tiempos demos gracias a Dios que tenemos ese privilegio, que tenemos esa dicha de llamarlos hijos de Dios a través de nuestro bautismo. Así es que, mi querido hermano, esto es lo poquito que puedo reflexionarte de este evangelio y recalcándote: ten fe. No importa los problemas, no importan las dificultades, no importa lo que estemos pasando en nuestra vida, pero nunca quites la mirada de Dios, porque esto es lo que hizo esta mujer. Nunca quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de muchas cosas, a pesar de la multitud, a pesar del rechazo del Señor Jesús. Ella siguió hasta lograr el objetivo que ella tenía, que fue conmover el corazón de Cristo. Así es que, mi querido hermano, esto es lo poquito que puedo reflexionarte de este evangelio. Solamente, como siempre, haciéndote la invitación a que te suscribas a nuestra página Católico Levántate y Camina, para poder seguir llevando este evangelio a toda criatura, mi querido hermano. Está nuestra